campo que ella se ha dedicado y también es una promotora del conocimiento. Ella ha querido siempre llevar los temas difíciles de entendimiento de la psicología para que el pueblo llano los pueda entender. Además, siempre ha sido y ha estado siempre en disposición de estar cercano a los estudiantes, es una profesora muy respetuosa de sus colegas profesionales y yo tengo un grato placer de contar con su amistad hace muchísimos años. Profesora María Esther Camacho, para nosotros un inmenso placer contar con usted en esta mañana. 20 minutos de exposición, profesor. Adelante. Muchas gracias y felicitar al equipo, sobre todo al maestro William Chalas, por esta organización del Maratón de Humanidades. Creo que es muy oportuno este trabajo y sé que es una ardua labor y sé que vamos a aportar mucho a nuestra comunidad académica y científica. Yo quiero trabajar un tema que está muy candente en nuestra sociedad. Sé que el tiempo no me va a permitir así, exponer todo lo que yo podría exponer, pero sí tengo un objetivo bien definido y es que todos aquellos que nos estén escuchando puedan entender, porque quizás le pasó como a mí, que hace muy poco tiempo conozco cómo es la estructura de un debate científico, que se pueda encontrar una postura elevada en cuanto a lo que sustenta esa teoría o ese enfoque que puede solucionar o dar una idea de una problemática social como es el aborto. Así que le quiero presentar un pequeño análisis que he hecho sobre lo que es debatir sobre el aborto. El objetivo de esta presentación es expresar la posibilidad de formar de forma práctica cómo se realiza un debate formal o informal sobre el aborto. Exponer también sobre las reglas del debate y comprender la amplitud, por lo menos la amplitud. No vamos a poder hablar del aborto porque espero que me inviten para otra actividad donde se pueda demostrar temas interesantísimos, donde las humanidades son fundamentales para explicar el tema del aborto. Debatir es un arte antiguo de presentar argumentos sobre temas que se cree que es la verdad o que tiene mucho de la verdad. Veamos algunas reglas sobre el debate. Lo primero es definir la pregunta. Para mí, creo que ninguna persona que vaya a un debate puede estar bien si no se enmarca en un espacio, en un tiempo, lo que es la pregunta que se va a hacer. Además, puede ser que se aclare bien, en el caso del aborto, por ejemplo, que incluye tantas aristas, alguna variable que defina el problema a debatir. Luego, para debatir es necesario definir si es una conversación amigable o formal, porque lo digo porque a mí me han parado en la calle, me han dicho en los pasillos, mira, ¿qué tú crees de esto? No, espérate, vamos a hacer algo formal, vamos a trabajar este tema, porque no podemos decir ideas sin tener un concepto profundo de lo que estamos hablando. Y sobre todo, repito, en el tema del aborto. Un debate formal requiere competencia y capacidad de dar argumentos organizados sobre la pregunta. Se puede debatir de forma espontánea, como hemos dicho, o como parte de en un equipo o en forma individual. Existen estrategias y formatos de debates formales e informales que son populares. Y es muy importante seguir la línea del argumento. Y algo que yo veo mucho en los debates que se están haciendo sobre el aborto es que se utilizan las amenazas. En el debate, amenazar no es matar, ni agredir físicamente. Así que en el debate la amenaza entra muy sutilmente y se puede decir, aunque hay un tema aparte para este momento sobre las falacias, pero entra muy sutilmente. Cuando existen malos debates, lo que queda es la defensa del individuo por su situación moral o ética, y no la idea o argumento científico o académico de lo que se está presentando como debate o pregunta. La amenaza
Entonces, lo que se hace es un juego entre la ética, o sea, si es confiable éticamente la persona que está hablando o si no es confiable. E incluso se puede decir, o lo he oído, que se argumenta de como que la persona puede estar enajenada, porque se dicen de todo y eso no es correcto. Un buen debate no tiene esos elementos. ¿Qué sí tiene que tener? Tratar de conocer el argumento del otro. Es fundamental en un buen debate tratar de conocer eso, porque es lo que va a dar los elementos para tú poder hacer un buen debate. En el debate no hay ganador, gana el argumento que más responde las preguntas y el que lleva un orden del proceso de conocer la verdad. No es el que más habla el que gana. Gana quien deja un pensamiento definido sobre las posibles respuestas que se pueden dar a una pregunta y a la que está más cercana por los argumentos sustentables. Es necesario presentar el contraargumento y hay que establecer la regla del respeto al otro, además de que tu tesis es muy importante brindar ejemplos que ilustren el motivo de por qué tienes un conocimiento determinado. Otra parte del debate es refutar el argumento de la otra persona. O sea, después de conocer el argumento hay que refutarlo. Luego de haber presentado todo el contraargumento, intentar refutar su argumento con argumentos de sustento, así como la evidencia de los mismos. Y aquí es que quiero decir y dar importancia a evitar las falacias y evitar todo tipo de interrupción, como por ejemplo cuando nos reímos del otro, cuando hacemos gestos. Mire, nosotros que estamos manejando la microexpresión y la expresión corporal, realmente a mí me da mucha pena cuando veo que ellos no cumplen una regla de respeto a través de lo que es la microexpresión. El debate debe ser civilizado e informativo. Eso es lo que más ha pasado en los últimos debates sobre el aborto, que no son informativos, sino que llevan un aspecto contrario entre las personas, no entre las ideas. Y debe evitarse la intimidación. Puedes estar de acuerdo o no con alguien, pero esto no significa que no puedas ser amigos, ni es que el otro, como dije ahorita, es un enajenado. A veces el debate se organiza como la pregunta. Se puede responder de forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, en el modelo de debate del Parlamento británico, lo que se forman son equipos para responder a las respuestas positivas, o mejor dicho, afirmativas o negativas, con respecto a la toma de decisiones que se va a tener o para que se vea el pos y el contra de un tema. El equipo que está de acuerdo con el tema se denomina afirmativo y el que está en desacuerdo es negativo. Después de exponer reglas generales sobre el debate, entonces entremos en el tema lo que es el aborto. Al hablar del aborto, etimológicamente nos referimos a ab, que significa sin, y ortus, que significa nacimiento. Estamos hablando de poder nacer o no. Y el poder se encuentra fragmentado en diferentes sectores. En la forma en que vivimos, como hablaba el maestro anterior, esta posmodernidad, esta forma de vida globalista, no nos permite ver dónde está el poder, cuáles son los sectores que se mueven directamente. Entonces, en esta sociedad así, donde los pensamientos políticos de derecha e izquierda, conservador y progres, definen los espacios principales de debate sobre el aborto, abordando los temas humanos y profundos desde fundamentos religiosos, idealistas o no fundamentados científicamente. Entonces el punto de vista de las características del dominio de la opinión pública es lo que domina, y la creación de movimientos sociales en lo que se enfrentan de hecho son grupos sociales. O sea, lo que nosotros vemos son personas enfrentadas, no ideas, no necesariamente son situaciones que van a aclarar el tema o van a profundizar humanamente de lo que estamos hablando. Son grupos sociales
y la discusión se queda en temas que, como en el aborto, que es difícil ubicar dónde está el poder. Parafraseando a Foucault, hay un ser humano encerrado en una naturaleza propia que ejerce o que le ejercen el poder de forma subjetiva. Somos constituidos de forma individual por el poder social. El poder es poder porque no se percibe como tal. El aborto es un tema que involucra el poder por lo dicho anteriormente y porque desde lo que he podido, ahora ya, aunque no voy a poder explicar todo, pero desde lo que yo he estudiado sobre la psicología y los experimentos que he hecho a través de con las personas, las investigaciones que he hecho, puedo decir lo que voy a decir. Sobre el nacimiento está unido al tipo de pensamiento que tendrá un individuo en la vida adulta. Estudiar el aborto desde los aspectos del desarrollo psicológico humano lo ubica dentro de los estudios del desarrollo prenatal. El ser humano tiene las características de que los hechos existen sin ser percibidos. O sea, en una condición del cerebro, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que o percibimos o no percibimos. Y eso determina qué tipo de pensamiento vamos a tener. Ser concebido y nacer no es lo mismo en el individuo. Que hayan percibido o no el nacimiento o la concepción es un aspecto diferente, son aspectos diferentes. La palabra y los hechos a veces no pueden ser percibidos. Por ejemplo, el concepto de concepción y nacimiento propio es uno de los conceptos que fácilmente se le ejerce poder en la que el individuo para que el individuo pueda construir su propia identidad o su propia personalidad o su propio concepto de sí mismo. El trabajo psicológico a veces consiste en que estos sean convertidos en elementos más simples que utilicen los mismos mecanismos que se realizan en las pequeñas estructuras biológicas, como si fueran, vamos a decir, por así quiero poner ese ejemplo, como si fueran la vitamina. O sea, la vitamina usted se la toma y hace un efecto en el cuerpo. Así mismo nosotros, para poder dar a entender al ser individuo que tenemos a nuestro al lado, cuando hacemos terapia, es como si fuera la vitamina, o sea, un poquito de lo que es su propio concepto de sí mismo. Entonces, cuando analizamos esos propios conceptos, lo que existe es que no se perciben los derechos humanos en esa persona, o no percibe como derecho humano el del otro. Entonces, eso determina mucho lo que son nuestras posturas sociales o nuestra postura en la discusión y debate de lo que es el aborto. Las palabras y los hechos relativos a la elaboración del propio concepto de concepción y nacimiento. Bueno, voy a parar un momentito para decirle que yo he escrito y no lo he podido editar todavía, pero tengo libros con muchos datos sobre cómo nacen las personas y cómo ellas perciben su nacimiento y cómo eso define todos sus parámetros sobre la psicología que él percibe de sí mismo. Y por eso entonces es que digo que es necesario no solo estudiarlo, sino haberlo percibido. Parece contradictorio, pero es así. Por eso, más que nunca hoy, al hablar de aborto, nos encontramos ante una posible contradicción entre etapas del desarrollo cerebral individual y etapas del desarrollo físico y cognitivo, o el origen del pensamiento individual y poder expresarlo a través del lenguaje. Y eso involucra todo un tema neurocientífico. Más que nunca en este tiempo tenemos la posibilidad de estudiar todos los aspectos neurocientíficos del cerebro desde la concepción, diríamos, porque aunque después podríamos explicar qué es lo que pasa, hay vida, no hay vida, siente, no siente, esa discusión que existe en todos los debates o muchos debates sobre el aborto, existe vida. Bueno, yo de mi parte puedo decir que hay academias de otros países donde ya han confirmado que la vida existe humana. Además,
tiene un concepto biológico completo de lo que es el individuo que existe, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la sangre, el ADN, la reacción, y yo a todo lo que ustedes puedan saber sobre eso, que ustedes lo podemos después presentar, no es el tema, pero yo le agrego que el temperamento existe desde la misma concepción y se va estructurando la expresión de este más tarde. O sea, pero de que existe el temperamento, o sea, los términos psicológicos fundamentales del individuo existen desde la concepción. El temperamento, que va unido a todo lo que el individuo recibe de papá y mamá, o sea, los estímulos que recibe. Hay unos temas que no vamos a poder desarrollar aquí, pero que sí quise presentar esta exposición porque quiero empezar a que la gente y nosotros los que tenemos la voz sobre la ciencia y sobre todo, en este caso la psicología, pues que empecemos a pensar y a debatir sobre esto. Suponemos que después del óvulo y el esperma unido existe un periodo crítico, ya que se puede percibir todos los estímulos que definen la personalidad y no poder expresarlo. Una etapa de cerebro humano en formación. Yo en mis libros le llamo a esta etapa cerebro humano, o sea, cerebro en formación. Y también digo que una de las cualidades fundamentales del óvulo y el esperma juntos es que nada más no guarda un aspecto sexual, sino también el cerebral. O sea, lo que estamos hablando, lo cognitivo, lo neurolingüístico, lo neurológico, todo está dentro del óvulo y el esperma fecundado o en la concepción. Esto yo lo he trabajado a través de percibir datos de los individuos por los dibujos. Entonces el desarrollo individual está relacionado al lenguaje. Hay algo importante que yo desarrollo en esta teoría, y es que ya McLean, un gran científico que ganó el premio Nobel, pues ha presentado lo que son los cerebros, los tipos de cerebros que vamos desarrollando evolutivamente en nuestra concepción de la vida. Pues es el cerebro reptiliano, el límbico y el de la corteza cerebral. En este aspecto es muy importante saber en qué etapa está, en qué momento evolutivo se encuentra en la posibilidad de que se dé un aborto. El individuo que estamos estudiando, o la persona, o lo que usted quiera poner. Yo digo que sí, que hay forma de saber que hay vida, porque si no, no se guardaran el óvulo y el esperma para hacer un individuo que nosotros queremos, que lo guardamos in vitro o hacemos el individuo in vitro, por lo tanto hay vida. Y esas son las discusiones que se dan más grandemente. Yo sé que ya casi se me está acabando el tiempo, y es por eso que creo que ya estamos en la pregunta, si quieren, o como ustedes me digan, seguimos o no. Bueno, yo... Entonces, sí. Tómese aunque sea un minuto o dos para que termine de sintetizar algunas de tantas ideas que usted ha traído esta mañana, para que pasemos entonces a las preguntas. Bueno, lo que yo sí quiero exponer es que el abordaje del tema del aborto es muy amplio, como dije anteriormente, y que también está basado en no solo, yo lo expongo desde mis estudios a nivel de lo que yo soy, que es psicóloga, y entonces, por ejemplo, yo he estado estudiando este tema y veo que lo que se presenta como estudio, por ejemplo, en nuestro país, hace unos años, presenté un estudio, y lo que veo es que se estudian estadísticas, pero no estudiamos en sí. El aborto no se puede estudiar. El aborto entra dentro, no se puede estudiar como nosotros estudiaremos otras variables. Sí se puede, pero entra dentro de las variables que para lo que yo he percibido dentro de lo que son los conceptos de los individuos, entra dentro de lo que es la percepción de muerte. O sea, los individuos dibujan el aborto como si fuera percibiendo que ha tenido una muerte, o ha vivido una muerte, o percibe la muerte. Y ya hablar de muerte, miren, ya ustedes saben muy bien que al hablar de muerte, entonces ya
diríamos que tenemos unos recursos enormes, porque yo particularmente creo que todos los conceptos de la ciencia, de todo lo que vienen a partir de nosotros, de nosotros percibir la muerte. O sea, nosotros luchamos, todo lo que hacemos es luchar para no morir. Y ya esos son aspectos más filosóficos, pero que dentro de los aspectos psicológicos que se pueden ver en el contexto de la conducta del individuo y de la conducta a nivel del dibujo, que es donde yo más fundamento todo lo que digo, pues es básicamente así, o sea, se percibe como si fuera una muerte. ¿Y quién lo percibe? No es quien hace el aborto, sino a quien hacen el intento de aborto y esa persona vive. O sea que, miren, yo creo que de todo esto tenemos que hablar mucho, porque no podemos hablar de una persona, es la persona que sufrió un intento de aborto. Por ejemplo, si mi madre me quería abortar a mí y por una situación de la vida yo vine a nacer, pues la que dibuja que mi madre soy yo. Entonces la persona y por eso es que el cerebro es un aspecto neurocientífico, es un aspecto neurológico. ¿Por qué? Porque las personas expresan en el dibujo cuando tuvieron un intento de aborto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querida profesora. Excelente su participación. Siempre que participo en estas actividades, yo de lo que me quejo realmente de la vida es de no haber sido alumno de tantas personas como usted, como Juan, como Anthony, como cada una personas que van desfilando por aquí. Yo siempre voy a tener que hacer, diríamos que un alumno tour, es decir, tratar de visitar aulas y tratar de disfrazarme para poder coger una clase con cada uno de ustedes por la forma tan majestuosa como lo hacen. Así que estamos en el momento de las preguntas. Para fines de control, estamos pidiendo, por favor, que deben encender su cámara para poder hacer su pregunta. Yuli, ¿tú quieres una pregunta o simplemente estás felicitando a la maestra? Vamos a darte la palabra un minutico para que, aunque sea, puedas agradecer a la maestra. Encender tu micrófono, Yuli. Sí, quiero hacerle primeramente felicitarla por que, aunque fue resumida, fue muy sustancial la participación de la maestra. Y quería hacerle una pregunta. ¿Podemos utilizar el debate como una herramienta de aprendizaje? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué dijiste? Si podemos utilizar el debate como una herramienta de aprendizaje. Gracias, Julie. Muchas gracias por tu pregunta. Precisamente el ideal es que no se convierta en algo morboso y que las personas, en vez